en las tierras donde las frías aguas de los fiordos se clavan en el cuerpo de la tierra como las hojas de antiguas hachas, se extendía un reino cuyo nombre hacía tiempo que se había borrado de los mapas, pero cuya fama se sostenía en dos cosas: la resistencia de su gente y la grandeza de su bosque. Las montañas, cuyas barbas de musgo canoso tocaban las nubes bajas y plomizas, guardaban la paz de esta tierra, y a sus pies, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el gran bosque. No era una arboleda acogedora para pasear, era un mundo antiguo y sombrío de pinos centenarios, cuyas copas se entrelazaban en una carpa tan densa que incluso en el día más claro reinaba en la tierra una penumbra eterna. Este bosque era el corazón que bombeaba la sangre de madera por las venas del reino. De sus poderosos troncos se construían drácars capaces de desafiar el aliento helado de los mares del norte. Su madera, crepitando en los hogares, daba calor en los largos y oscuros inviernos, cuando el mundo parecía dormirse para siempre. El bosque alimentaba, calentaba y protegía. Pero desde hacía muchos meses el corazón del reino estaba afectado por una enfermedad. Desde lo más profundo de su espesura llegó el miedo. El rey de aquella tierra era un hombre firme como una roca, e igualmente pragmático. Mirando desde la alta torre de su castillo, no veía el miedo en los ojos de sus súbditos, sino los almacenes vacíos y los barcos sin terminar pudriéndose en los muelles. Los leñadores ya no se atrevían a adentrarse en el bosque. Los pocos que regresaban no traían consigo troncos, sino la locura en los ojos y canas en el cabello. En las tabernas, bajando la voz hasta un susurro, hablaban de un temblor que recorría las raíces de los árboles antes de la desgracia, de un rugido, similar al crujido de un glaciar al desprenderse, que hacía que los pájaros cayeran como piedras de las ramas, y de una sombra que era más oscura que la noche sin luna, una sombra con dos brasas mortecinas en lugar de ojos. Y entonces, en la hora de la desesperación, desde el salón del trono se difundió un decreto real, frío y afilado como el acero de una espada. A aquel que limpiara el gran bosque del mal que se había sentado en su corazón y talara el roble centenario que se había convertido en la guarida del monstruo, el rey le daría en matrimonio a su única hija y la mitad de su reino. Muchos acudieron, tentados por la recompensa, caballeros con armaduras relucientes y cazadores famosos con arcos pesados. Pero el bosque guardaba su secreto, y el trono de la princesa permanecía vacío. En la misma frontera, donde los campos daban paso a la sombra eterna del gran bosque, se alzaba una cabaña, tan firmemente arraigada en la tierra que parecía formar parte del paisaje. Construida con troncos alquitranados, soportaba estoicamente tanto los vientos helados como el peso de las nieves invernales. En ella vivía un viejo campesino cuyas manos, cubiertas por una red de callos, conocían el valor de cada leño y de cada espida. Solo creía en lo que se podía ver y tocar. En el filo del hacha, la fuerza de la espalda y la terquedad con la que había que arrebatarle a la naturaleza el derecho a la vida. Tenía 3 hijos, pero parecía como si la naturaleza le hubiera dado solo 2. El mayor se llamaba Per, y el mediano, Pol. Ambos eran dignos de su padre, anchos de hombros, con brazos como troncos, capaces de partir un leño grueso de un solo golpe. Por las tardes, cuando el trabajo estaba hecho, se sentaban junto al fuego y discutían el decreto real. ¿Oíste, Pol? Otro caballero regresó ayer, con la armadura abollada y sin poder pronunciar palabra, decía Per con voz grave, flexionando los músculos. ¡Cobardes!, bufó Pol, pasando con estrépito una piedra de afilar por el filo de su hacha. Son todos unos blandengues de ciudad,
Aquí no se necesita acero, sino fuerza. Mi hacha se clavará en ese roble hasta el mango. ¿La tuya? Yo cortaré de un solo golpe lo que a ti te llevaría 3, se reía Per. Se preparaban como para una gran batalla. Sus mejores hachas brillaban a la luz del fuego y cada golpe a un tronco imaginario iba acompañado de un grito jactancioso. Llegó el día y Per, echándose al hombro su hacha reluciente, entró con confianza en el bosque. No estuvo allí ni una hora. Salió disparado de la espesura como un corcho de una botella, sin hacha, con el rostro blanco como el lino, y se escondió debajo de un banco, murmurando algo sobre montañas andantes. Paul se rió larga y ruidosamente de la cobardía de su hermano. «Miren y aprendan cómo lo hacen los hombres de verdad», gritó y, tomando su hacha, siguió las huellas de Per. Su regreso fue aún más vergonzoso. No solo llegó corriendo, sino que se metió en la cabaña a 4 patas, habiendo perdido en el camino no solo el hacha, sino también una bota, y durante mucho tiempo no pudo recuperar el aliento, solo hipando y señalando con un dedo tembloroso hacia el bosque. Los 2 muchachos, fuertes y orgullosos, estaban ahora sentados, acurrucados en el rincón más oscuro, y se estremecían con cada crujido del suelo. Su fuerza no había sido nada frente al miedo real. Todo este tiempo, mientras sus hermanos presumían y luego temblaban de miedo, el tercer hijo, Espenaskelad, estaba sentado en su lugar habitual, en un taburete bajo junto al hogar. Era desgarbado y delgado en comparación con sus hermanos, y su pasatiempo favorito, al parecer, era dibujar patrones intrincados en las cenizas frías con una varita. Por eso lo llamaban Askeladd, el chico de las cenizas. No pronunció una palabra mientras Per y Paul afilaban sus hachas. Solo escuchaba en silencio sus discursos jactanciosos, y en sus ojos, que reflejaban las llamas, danzaban chispas pensativas. Cuando sus hermanos regresaron humillados del bosque, no sonrió. Solo se acercó un poco más al fuego, como si intentara descifrar en sus lenguas las respuestas a sus preguntas. Oyen el rugido y ven la amenaza, pensó. Pero, ¿y si al troll simplemente no le gusta que hagan demasiado ruido en su casa? Por la tarde, cuando el temblor de los hermanos se había calmado un poco, Askeladd se levantó. Su voz sonó tan baja y casual que al principio no le oyeron. «Bueno, ahora parece que es mi turno de ir», dijo, sacudiéndose las cenizas de la ropa. El silencio fue roto por una carcajada. El padre y los hermanos se rieron tanto que las paredes de la cabaña temblaron. «¿Tú? El viento te llevará antes de que llegues al primer pino», gritó Paul. Pero Askeladd no les prestó atención. No se puso a buscar la mejor hacha. En su lugar, se acercó a su madre y le pidió: «Madre, por favor, dame un trozo de pan para el camino. Y también ese gran trozo de queso blanco que está en la bodega». Equipado con estas sencillas provisiones, tomó el hacha más común de su padre y se dirigió a la puerta. Se adentró en el mismo bosque, bajo la misma carcajada ensordecedora que había despedido a sus hermanos. Pero a diferencia de ellos, en los ojos de Askeladd no había ni estupidez arrogante ni miedo, solo una curiosidad tranquila y serena. El bosque recibió a Askeladd de una manera muy diferente a sus hermanos. Para ellos, era un muro hostil de troncos y ramas. Para él, en cambio, era un ser vivo que respiraba.
No se abrió paso a la fuerza, haciendo crujir las ramas secas. Sus pies pisaban la suave alfombra de musgo y agujas caídas casi en silencio. No veía simplemente árboles, sino los patrones de líquen en sus cortezas que parecían runas antiguas. Se dio cuenta de que el musgo aterciopelado siempre elige el lado norte de las rocas, como si buscara refugio del breve sol del norte. El aire aquí era denso y fresco. Olía a tierra húmeda, a hojarasca en descomposición y a la frescura aguda y resinosa de las coníferas. En algún lugar alto, en las copas invisibles, un pájaro carpintero picoteaba rítmicamente su crónica del bosque, y ese sonido solo acentuaba el profundo y primigenio silencio. Askeladd no se movía como un conquistador, sino como un invitado que había venido con respeto. No buscaba el roble, simplemente caminaba hacia donde la propia tierra parecía guiarlo, por senderos apenas visibles, hasta que llegó a un pequeño claro, y allí lo vio, el roble centenario. No era solo un árbol, sino un mundo entero. Su tronco, tan grueso que ni 3 hombres habrían podido abrazarlo, estaba cubierto de arrugas de corteza y hebras verdes de musgo. Raíces poderosas como las garras de un gigante dormido se aferraban a la tierra, y sus ramas, nudosas y fuertes, se extendían tan ampliamente como si intentaran sostener el cielo mismo sobre el claro. Askeladd se detuvo un momento, contemplando aquella majestuosidad. Puso la palma de la mano sobre la corteza rugosa, sintiendo su calor antiguo. Luego, quitándose el hacha del hombro, dijo en voz baja, dirigiéndose tanto al roble como al bosque mismo: «Lo siento, viejo, pero el trabajo es el trabajo». Dio un paso atrás, blandió el hacha, y un golpe seco y sonoro rompió el silencio sepulcral. El sonido, ajeno a aquel lugar, rebotó en los troncos de los pinos y se desvaneció en las alturas. Hubo una pausa. El bosque se quedó inmóvil. Incluso el pájaro carpintero detuvo su repiqueteo. Askeladd agarró el hacha con más firmeza y golpeó de nuevo. Y esta vez, el bosque respondió. La respuesta no fue un grito ni un gruñido. Primero, desde las profundidades de la tierra, llegó un zumbido bajo y vibrante, como si algo enorme se hubiera despertado en las entrañas. Luego, un ligero temblor recorrió las raíces del roble, el propio suelo, haciendo saltar las hojas caídas. Y entonces se oyó un crujido. No el crujido de una sola rama, sino el estruendo ensordecedor de árboles adultos rompiéndose como cerillas, y el sonido se acercaba rápidamente. El suelo del bosque se levantó, y de detrás de un muro de pinos, apartándolos como si fueran juncos secos, apareció una criatura de piedra y musgo. Era un troll. Tenía la altura de 3 hombres puestos uno encima del otro. Su piel, de un verde grisáceo y llena de bultos, parecía la corteza de un árbol viejo cubierta de líquen. Una nariz larga y torcida colgaba sobre una boca ancha, llena de dientes amarillos que parecían cantos rodados. Pero lo más aterrador eran los ojos. 2 brasas mortecinas, apenas incandescentes, hundidas bajo unas cejas pobladas. Olía a pantano, a tierra húmeda y a algo más, un olor dulzón a carne vieja. Dio un paso y la tierra tembló bajo sus pies. «¿Quién se atreve a talar mi bosque?». Su voz no era simplemente fuerte,
Era el estruendo de un desprendimiento de rocas, un sonido que parecía capaz de partir peñascos. Cualquier otra en el lugar de Askeladd habría huido, pero el muchacho ni siquiera se inmutó. Bajó lentamente el hacha, como si hubiera terminado su jornada de trabajo. Luego, sin prisa, se limpió las palmas de las manos en los pantalones y levantó la cabeza, mirando tranquilamente de abajo arriba al monstruo. En su mirada no había desafío ni miedo, solo una curiosidad pura y sin adulterar. «Te voy a comer», rugió el troll, al ver que su aspecto amenazador no había surtido el efecto deseado. «¿Entero o por partes?», preguntó Askeladd en voz baja, ladeando la cabeza. El troll se quedó perplejo por un momento. «Yo te aplastaré. Te convertiré en una mancha húmeda». «¿Y la mancha húmeda también te la comerás?», inquirió el muchacho con la misma calma. El troll parpadeó con sus ojos apagados. Estaba acostumbrado a los gritos, las súplicas y el pánico, pero este pequeño humano no seguía las reglas. No discutía, no suplicaba, sino que hacía preguntas extrañas y desconcertantes. La furia del troll comenzó a dar paso a una perplejidad primitiva. Para recuperar la confianza, el troll decidió demostrar lo único de lo que estaba seguro: su fuerza aplastante. Se inclinó, sus enormes dedos, parecidos a raíces, rodearon un peñasco cubierto de musgo del tamaño de un barril. Con un gruñido de esfuerzo, lo levantó por encima de su cabeza y lo estrelló con estruendo contra otra piedra. El peñasco se hizo añicos, esparciendo fragmentos de granito por todas partes. El troll miró triunfante a Askeladd, esperando ver el terror, pero Askeladd solo asintió con aprobación, como si evaluara el trabajo de un aprendiz. «No está mal», dijo. «Tienes fuerza, pero de inteligencia parece que andas escaso. Cualquiera puede romper piedras, pero intenta hacer que una piedra llore». Con estas palabras rebuscó sin prisa en su zurrón y sacó un trozo de queso grande, blanco y húmedo. Lo giró en sus manos para que el troll pudiera verlo bien. «Mira», dijo Askeladd, «esta es una piedra blanca especial. La encontré en el lecho de un río de leche seco. Todavía tiene agua dentro. ¿Quieres intentar exprimirla?». El troll tomó el queso con desconfianza. Era más blando y ligero que una piedra normal, pero la mente del troll no estaba hecha para el análisis. Lo apretó en su puño gigantesco. Nada. Apretó más fuerte, tanto que sus músculos se hincharon como sacos de grano. La piedra apenas se deformó. Furioso, el troll arrojó el queso al suelo y dio una patada, haciendo que la tierra volviera a temblar. Askeladd recogió el queso y le quitó las agujas de pino adheridas. «Déjame que te enseñe cómo se hace», dijo. Tomó la piedra entre ambas manos, cerró los ojos con fuerza y su rostro reflejó un esfuerzo increíble. Tensó todo su cuerpo, sus dedos se hundieron lentamente en la masa maleable. El tiempo pareció ralentizarse. Y entonces, en completo silencio, de debajo de sus dedos apareció la primera gota blanca. Luego una segunda, una tercera. Un suero espeso y lechoso comenzó a rezumar y a gotear sobre el musgo. El rugido del troll se le quedó atascado en la garganta, reemplazado por un resoplido ronco y sorprendido. Dio un paso adelante, luego otro, y poniéndose en cuclillas, se quedó mirando la escena. Su enorme dedo, grueso como un leño, tocó con incertidumbre el charco blanco sobre el musgo.
Se llevó el dedo a su nariz nudosa y olfateó. El olor era extraño, desconocido. Su mente primitiva se enfrentaba a lo imposible. Este pequeño y frágil humano acababa de hacer llorar a una piedra. En sus ojos apagados como el carbón, el miedo primordial comenzó a ser desplazado por algo nuevo, un respeto reverencial. Habiendo doblegado la voluntad del troll, Askeladd aceptó su invitación a cenar. La cueva del Señor del Bosque no resultó ser un simple agujero sucio en la roca, sino una sala enorme y resonante, cuyas bóvedas se perdían en la oscuridad. El aire era pesado y viciado. Olía al humo de una hoguera humeante, a humedad centenaria y a algo agridulce, como a carroña vieja. A la luz del fuego brillaban montañas de tesoros, armaduras oxidadas, espadas rotas, plata y oro deslucidos, amontonados junto a los huesos roídos de viajeros desafortunados. El troll, ya no como anfitrión, sino como un sirviente hospitalario, aunque poco inteligente, descolgó 2 calderos tiznados, cada uno del tamaño de un pequeño bote, y los puso sobre el fuego. Pronto, en ellos borboteaba una papilla, espesa, gris, con grandes grumos, parecida a barro hirviendo, pero había una cantidad increíble. «Come, querido invitado», retumbó el troll, ofreciéndole a Askeladd una cuchara tallada en un tronco entero. «Veamos quién de los dos come más». Askeladd asintió y, mientras el troll se daba la vuelta para remover el caldero, se colgó rápida y discretamente su zurrón vacío al cuello, escondiéndolo bajo su camisa holgada. Comenzó la competencia. El troll comía como corresponde a un troll, ruidosamente, chapoteando y sorbiendo, salpicando papilla por todas partes y eructando de tal manera que caía polvo del techo. Askeladd, en cambio, actuaba en silencio y metódicamente. Una cucharada la enviaba cuidadosamente a su boca, y las 2 siguientes, mientras el troll estaba ocupado con su caldero, directamente al zurrón. El vientre del troll se hinchaba a ojos vistas, mientras que Askeladd seguía igual de delgado, pero devoraba la papilla a una velocidad asombrosa. Finalmente, cuando su zurrón estuvo lleno hasta arriba, dejó la cuchara con un cansancio fingido. «Uf», dijo con su tono más indiferente, «creo que ya casi estoy lleno». «Pero sabes, hay un truco. Cuando se me acaba el espacio dentro, simplemente me hago un pequeño agujero en el vientre, dejo salir lo que sobra y puedo seguir comiendo. Es muy práctico». El troll, que ya apenas podía respirar, lo miró con estúpida admiración. Al principio en sus ojos había incredulidad, pero luego recordó la piedra que lloraba leche y decidió que este pequeño humano conocía algunos secretos especiales. «¿Y no duele?», preguntó sin aliento. «Ni un poco», respondió Askeladd. Con estas palabras, sacó su afilado cuchillo y con un movimiento rápido y preciso, rajó el zurrón lleno. Se oyó el sonido de la tela rasgándose, y una montaña entera de papilla gris cayó al suelo de piedra con un fuerte chapoteo. El troll, lleno de entusiasmo y del deseo de no quedarse atrás de su asombroso invitado, decidió que esa era la mejor salida. Agarró su enorme cuchillo, parecido a un machete, y en su rostro, desprovisto de toda duda, se dibujó una sonrisa de anticipación. Con un golpe sordo y pesado que hizo temblar el suelo de piedra, el troll se desplomó. El estruendoso masticar y los rugidos fueron reemplazados por un silencio ensordecedor, casi antinatural.
Solo la hoguera en el hogar continuaba crepitando, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la cueva y sobre la inmóvil montaña de carne. Askeladd no se levantó de un salto con un grito de victoria. No celebró. Se quedó sentado un momento más, escuchando ese nuevo silencio, y luego se levantó tranquilamente. Se acercó al gigante caído. Se aseguró de que todo había terminado, y solo entonces se permitió un largo y cansado suspiro. Para él no había sido una batalla, sino un trabajo difícil que, finalmente, había completado. Ahora su mirada, ya sin temor, recorrió la cueva. Vio lo que antes se ocultaba en la penumbra: cofres toscamente construidos, repletos del pago que el troll había acumulado durante siglos de viajeros perdidos y guerreros desafortunados. Monedas de oro brillaban débilmente junto a piedras preciosas. Copas de plata se codeaban con collares de perlas. Era imposible llevárselo todo. Askeladd no fue codicioso. Se acercó a los cofres, eligió las gemas más grandes y las monedas de oro más pesadas y comenzó a llenar con ellas su viejo zurrón, el mismo con el corte limpio. El agujero se convirtió en una válvula conveniente a través de la cual vertía los tesoros. Cuando el zurrón le pesó en el hombro, consideró que era suficiente. Echó un último vistazo a la cueva, recogió su fiel hacha apoyada contra la pared y sin mirar atrás salió de la sofocante oscuridad hacia la luz limpia y fresca de la mañana. El bosque lo recibió con silencio, pero ahora era un silencio de paz, no de amenaza latente. Regresó a casa tan silenciosamente como se había ido, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las copas de los pinos. Sus hermanos, Per y Pol, estaban sentados a la mesa, todavía ceñudos y asustados. Al ver a Askeladd en el umbral se echaron a reír. «Mirad, nuestro héroe ha vuelto», dijo Per con sarcasmo. «¿También perdiste los pantalones de miedo?» Askeladd no respondió nada. Se acercó en silencio a la mesa, se quitó de los hombros su pesado zurrón, lo volcó y vació su contenido. Con un tintineo sordo y pesado, un montón de oro, plata y piedras preciosas cayó sobre las toscas tablas, brillando bajo los rayos de la mañana. La risa se ahogó en las gargantas de los hermanos. El padre, que entró en la habitación, se quedó helado con la boca abierta. La conmoción en sus rostros era más elocuente que cualquier palabra. Dejando a su familia en estado de shock, Askeladd se dirigió al palacio. El rey y sus consejeros recibieron al muchacho campesino harapiento con desconfianza. ¿Afirmas haber vencido al troll?, preguntó el gobernante con escepticismo. En lugar de una respuesta, Askeladd comenzó su relato. Describió en detalle, sin jactancia, todo lo que había sucedido: la piedra que lloraba leche y la competencia de comida. Cuando llegó al momento del zurrón rajado, una risita silenciosa recorrió primero la sala, seguida de una explosión de carcajadas y exclamaciones de admiración. Y cuando presentó como prueba los tesoros restantes, hasta el consejero más incrédulo se vio obligado a admitir: este chico de las cenizas había logrado lo que había resultado imposible para los caballeros más ilustres. El rey era un hombre de palabra. Pronto se celebró en el palacio un festín como el reino no había visto en muchos años. El hidromiel corría a raudales, la música resonaba y todo el pueblo celebraba la liberación del gran bosque. En el centro de toda esta alegría estaba sentado Espen Askeladd, vestido de seda, pero con la misma expresión tranquila y pensativa en el rostro. A su lado estaba sentada la princesa, y no solo era hermosa, sino también sabia.
Con admiración genuina miraba a su prometido, comprendiendo que su verdadero tesoro no era el oro del troll, sino una mente aguda como el filo de un hacha, oculta tras la máscara de un simplón. Así terminó esta historia. Quedó para siempre en la memoria del pueblo como un recordatorio de que el músculo más fuerte del cuerpo humano es su cerebro, y el arma más afilada del mundo es el ingenio, y de que a menudo aquellos a quienes el mundo considera simplones perezosos sentados en las cenizas, en realidad solo ven el mundo de otra manera, esperando su momento para demostrar que la fuerza bruta puede mover una piedra, pero solo la astucia puede hacerla llorar. En aquella parte del reino a la que ni los comerciantes más tenaces se arriesgaban a adentrarse, se alzaba una choza miserable, perdida en la infinita blancura de las nieves. El frío aquí no era simplemente el clima, sino un huésped constante. Se entretejía en los mismos troncos de las paredes y vivía en los huesos de los habitantes de la casa. Dentro, en la eterna penumbra, se acurrucaba una familia grande y pobre. El padre y la madre hacía tiempo que habían olvidado cómo era una cena abundante, y sus numerosos hijos solo conocían un sabor, el de una sopa aguada, y un sonido, el suave murmullo de los estómagos hambrientos. La desesperación era tan espesa como el aire helado tras la ventana. Un día, en pleno apogeo de una tormenta, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento, la puerta de la choza se estremeció con un golpe pesado y acompasado. Cuando el padre la abrió, en el umbral no había un hombre. Un enorme oso blanco, cuyo pelaje era más blanco que la nieve recién caída, llenaba todo el vano. No parecía una bestia salvaje. En sus ojos, oscuros y profundos, se ocultaba una sabiduría ancestral. Y cuando habló, su voz fue un rugido grave que hizo temblar las tazas en el estante. «Entrégame a tu hija menor», rugió. Y sus palabras no fueron una petición, sino una afirmación. «Y seréis tan ricos como ahora sois pobres». El padre y los hijos mayores se quedaron helados, y en sus ojos brilló una esperanza desesperada. Pero la madre gritó y estrechó contra sí a su hija menor, la más hermosa de todas. La muchacha miró al oso con terror, pero luego su mirada recorrió la habitación. Vio los hombros delgados de sus hermanos, las mejillas hundidas de sus hermanas y la desesperanza en los ojos de su padre. Comprendió que su vida era la única moneda con la que su familia podía pagar la salvación de una muerte por inanición. Suspirando profundamente, se liberó del abrazo de su madre. Su voz sonó baja, pero tan firme que nadie se atrevió a oponerse. «Iré». Se subió a la ancha y cálida espalda del oso blanco, y el mundo que conocía quedó atrás. Corrieron a través de bosques nevados, escalaron picos helados de montañas que arañaban el vientre de las nubes y cruzaron páramos infinitos donde solo aullaba el viento. El camino fue largo y silencioso, y finalmente, en medio de la naturaleza salvaje e intacta, se alzó ante ellos un castillo. Parecía tejido del mismísimo aire gélido, con sus agujas brillando bajo el frío sol. Dentro la esperaba un esplendor que no podría haber imaginado ni en sueños. Los salones estaban decorados con plata labrada y oro fundido, y en las chimeneas ardía un fuego que no producía humo. Bastaba que pensara en comida para que las mesas se cubrieran de manjares exquisitos.
Bastaba que deseara un vestido nuevo para que en el guardarropa aparecieran atuendos de seda y terciopelo. Pero todo este lujo tenía un precio, un silencio absoluto y resonante. En los enormes salones no se oían los pasos de los sirvientes ni los susurros de los cortesanos. No había ni una sola alma viva, y su propia respiración parecía ensordecedora en aquel silencio dorado. Al caer la noche, el miedo atenazó su corazón. En la completa e impenetrable oscuridad de su dormitorio, oyó cómo se abría la puerta. Alguien entró y se sentó al borde de su cama. No lo vio, pero sintió su calor y oyó su voz, suave, amable e infinitamente tierna. «No temas», dijo él, «vendré a ti cada noche. Serás mi esposa y no te faltará de nada. Pero hay una condición. Nunca debes intentar ver mi rostro a la luz. Si rompes esta prohibición, a ambos nos sobrevendrá una gran desgracia». Y así transcurrió su vida. Pasaba los días en una soledad resplandeciente, vagando por los salones vacíos. Las noches, en cambio, estaban llenas de conversaciones tranquilas, calor y ternura. Poco a poco su miedo al huésped invisible fue reemplazado por un profundo afecto, y luego por un amor verdadero. Se enamoró de su voz, de su bondad, de su alma, y le parecía que no necesitaba nada más. Pero incluso el oro puede convertirse en una jaula. Una profunda nostalgia por su familia comenzó a corroer su corazón, y le suplicó al oso blanco que le permitiera visitarlos. Él accedió con gran desgana, y en sus sabios ojos se instaló la tristeza. «Ve, si es necesario», rugió él, «pero escucha mi consejo. Escucha a tu corazón y no las palabras de tu madre. De lo contrario, nos acarrearás una gran desgracia a ambos». La llevó a la casa, que apenas reconoció. La choza miserable se había convertido en una próspera hacienda. Sus hermanos y hermanas estaban saciados y felices, y la miseria era solo un recuerdo lejano. Pero la madre, al abrazar a su hija, comenzó a sembrar en su alma las venenosas semillas de la duda. «Es bueno, dices», susurraba ella, y su voz era insinuante como el siseo de una serpiente. «Pero ¿quién es él? ¿Y si no es un hombre en absoluto? ¿Y si compartes lecho con un horrible troll? Debes saber la verdad». Antes de irse, la madre le deslizó en la mano un cabo de vela y un pedernal con eslabón. Un simple regalo, envenenado por la traición. Al regresar al silencioso castillo, sintió cómo se desataba en su alma una lucha atormentada. El corazón le decía que confiara en aquel a quien había llegado a amar, pero el susurro venenoso de su madre avivaba una curiosidad ardiente que le robaba la paz. Aquella noche su determinación se derrumbó. Con manos temblorosas, esperó a que la respiración de él se volviera profunda y regular. Entonces, hizo saltar una chispa con el pedernal. Una suave llama iluminó el rostro sobre la almohada. No era un troll. Era el príncipe más hermoso que jamás había visto, sus rasgos serenos en el sueño. Un suspiro de admiración se escapó de sus labios, pero en ese instante su mano tembló, y 3 gotas de cera caliente cayeron sobre la tela nívea de su camisa. Él despertó con un grito que no contenía ira, sino una desesperación pura y desgarradora. «¿Qué has hecho?», gimió, y el dolor se reflejó en sus ojos. «Has roto el juramento. Si hubieras aguantado solo 1 año más,
el hechizo se habría roto. Ahora te he perdido. Debo ir con la malvada reina de los troles, a su castillo que yace al este del sol y al oeste de la luna, y convertirme en su esposo. Y antes de que ella pudiera pronunciar una palabra, él y el magnífico castillo desaparecieron, dejándola sola en la oscuridad impenetrable. En el mismo instante en que se desvanecieron las últimas palabras del príncipe, todo desapareció. Las paredes de oro, las alfombras mullidas, el calor del hogar, todo se convirtió en nada. Se encontró sola, en medio de una llanura nevada y desolada, donde el viento aullaba sobre ella su canto fúnebre. La seda y el terciopelo de sus hombros se deshicieron, reemplazados por la ropa vieja y tosca de su vida anterior. El lujo fue solo un sueño, y el despertar se convirtió en una pesadilla. Al principio la desesperación la abrumó. Cayó de rodillas en la nieve fría y punzante, y lágrimas ardientes quemaron sus mejillas, congelándose con el viento helado. No lloraba por el frío ni por el miedo al páramo salvaje. Lloraba por la conciencia abrasadora de su culpa. Su curiosidad, avivada por un susurro venenoso, lo había destruido todo. No había perdido un castillo ni riquezas, había perdido aquel a quien amaba con todo su corazón. Los sollozos sacudían su cuerpo hasta que las lágrimas se secaron, dejando solo surcos helados en su rostro. Y entonces, en aquel silencio ensordecedor, nació algo nuevo en su alma. No era esperanza, no, para eso aún faltaba mucho. Era determinación, firme y fría como el mundo que la rodeaba. Se levantó lentamente de las rodillas sacudiéndose la nieve. Se secó la cara con una mano endurecida por el frío y miró al horizonte, donde el cielo se fundía con la tierra en un único velo gris. «Te encontraré», susurró al viento, y no fue una súplica, sino un juramento. Aunque tenga que dar la vuelta al mundo, encontraré ese castillo. Sin saber a dónde ir, sin comida ni refugio, guiada solo por la fuerza de su arrepentimiento y su amor, dio el primer paso sobre el interminable manto de nieve. El tiempo perdió su cuenta para ella. Los días se fundían con las noches en una sucesión interminable de pasos. Caminó hasta que la nieve fue reemplazada por tierra pedregosa y luego por hierba quemada. Desgastó sus pobres zapatos y luego sus pies hasta sangrar, alimentándose de raíces y bayas silvestres, pero no se detuvo ni un instante. Su cuerpo se debilitaba, pero su voluntad, endurecida por la culpa, se hacía cada vez más fuerte. Y entonces, cuando sus fuerzas estaban casi agotadas, vio en la ladera de una colina una diminuta choza hundida en la tierra, de cuya chimenea ascendía una fina columna de humo. Dentro, junto al hogar, estaba sentada una anciana, arrugada y antigua. No hilaba ni cosía, sino que simplemente estaba sentada y pasaba de una mano seca a la otra una pequeña manzana de oro puro, que brillaba en la penumbra como un sol diminuto. La muchacha hizo una reverencia y contó su triste historia, preguntando si la anciana había oído hablar de un castillo que yace al este del sol y al oeste de la luna. La anciana negó con la cabeza, su rostro inexpresivo como un viejo pergamino. «No, niña, nunca he oído hablar de tal cosa, pero quizás mi hermana mayor lo sepa. Vive más al este y es 100 años mayor que yo». Con estas palabras le tendió la manzana de oro a la muchacha. «Tómala, te será útil,
y mi caballo te llevará a su casa. El camino hacia la segunda anciana fue largo, pero el caballo la llevó rápidamente. La encontró en una choza igualmente solitaria. Esta anciana era aún más antigua, y su cabello cano era tan largo que yacía en el suelo alrededor de su silla. Estaba sentada y lo peinaba lentamente con un peine de oro puro, y con cada movimiento, destellos parpadeantes recorrían la habitación. Pero tampoco esta anciana sabía nada del castillo. Pregúntale a nuestra hermana mayor, carraspeó. Es 100 años mayor que yo. Quizás ella sepa algo. Le dio a la muchacha su peine de oro y el caballo para que pudiera continuar su camino. La tercera anciana vivía en el mismísimo confín del mundo, donde la tierra se encontraba con la niebla. Era tan vieja que no parecía una persona, sino parte de la tierra misma, tan antigua como las rocas que rodeaban su choza. Estaba sentada ante una rueca de oro puro e hilaba un hilo de luz de luna. Tras escuchar el relato de la muchacha, guardó silencio durante un largo rato y luego suspiró. No, niña, ni siquiera yo, que he vivido tantos siglos en el mundo, he oído hablar de un castillo así. Ningún humano conoce el camino hasta allí. Pero hay seres más antiguos y más rápidos que los humanos. Ve al viento del este y pregúntale. Quizás él haya estado en esas tierras. Le dio a la muchacha su rueca de oro, diciendo que ahora tendría que ir a pie, pues más allá no había camino para los caballos. 3 regalos resplandecientes, 3 rayos de esperanza en su largo y oscuro viaje. Caminó durante muchos días hasta que sintió que el aire se volvía más ligero y el mundo se llenaba del olor del amanecer. Encontró la cueva de la que nacía el día y allí se encontró con el viento del este. Era sabio y antiguo. Su aliento olía a las primeras flores de la primavera y a la nieve derretida. La escuchó con compasión. He recorrido todo el este, niña, susurró. He mirado por las ventanas de los emperadores chinos y he mecido las cunas de los rajás indios, pero nunca he estado tan lejos como para ver el castillo que yace al este del sol. Sin embargo, puedo llevarte con mi hermano, el viento del oeste. Es más fuerte y vuela más lejos. La levantó y la tierra bajo ellos se convirtió en un tapiz multicolor. El vuelo fue suave y tranquilo. Vio pasar bajo ella valles verdes y ríos azules, y el mundo parecía inmenso y hermoso. El viento del oeste resultó ser impetuoso e impaciente. Su voz era el rugido de una tormenta, y en su cabello se enredaban salpicaduras saladas del océano. ¿Un castillo?, tronó. He perseguido armadas de barcos y arrancado tejados de castillos, pero nunca he oído hablar de tal cosa. Pregúntale al viento del sur. Él vuela sobre los desiertos cálidos. Quizás él sepa algo. El vuelo con él fue veloz y peligroso. La llevó sobre el océano infinito, zarandeándola de un lado a otro, y ella se aferró con fuerza, sintiendo en su rostro las frías gotas de agua salada. El viento del sur era perezoso y cariñoso. Su aliento olía a especias y a arena a rojo vivo. Dormitaba entre las dunas, y la muchacha tuvo que despertarlo durante un buen rato. «Ah, niña», suspiró lánguidamente, «he visto espejismos en el desierto más hermosos que cualquier castillo, pero no he encontrado el tuyo. Solo queda una esperanza, mi hermano mayor, el viento del norte.
es el más viejo y el más fuerte de nosotros. Vio nacer este mundo y quizás conozca tu camino. El vuelo con él fue cálido y arrullador. Bajo ellos flotaban arenas doradas y caravanas de camellos. Finalmente, se presentó ante el viento del norte. No era solo un viento, sino la esencia misma del frío. Un anciano severo y helado, con una barba de carámbanos y ojos del color de la noche polar. Su voz era el crujido de hielos centenarios. Guardó un largo silencio tras escucharla y luego dijo lentamente: «Sí, he estado allí, una vez. Hace 100 años llevaba la última hoja de otoño y me perdí. Vi ese castillo. Se alza en el confín del mundo y el camino hasta allí atraviesa el mar de hielo». La miró con sus ojos penetrantes. «Puedo llevarte allí, pero el viaje será largo y terrible. No podré protegerte de mi propio frío, y te dejaré en las puertas, pues más allá mi yo tengo paso». Ella aceptó. No fue un vuelo, sino una batalla por la vida. El viento del norte la llevó a través de ventiscas de nieve que azotaban su rostro con granizo helado. Debajo de ellos se extendía un océano negro y helado, por el que se movían montañas de icebergs. El frío le calaba hasta los huesos. Su cuerpo se entumecía y su conciencia comenzaba a desvanecerse. Se aferró a su manto de hielo con sus últimas fuerzas. Y solo un pensamiento, una imagen. El rostro del príncipe dormido. La calentaba por dentro y le impedía soltar los dedos. No recordaba cuánto tiempo duró, pero en algún momento la tormenta amainó y el viento del norte la depositó suavemente en tierra firme, susurrando: «A partir de aquí, está sola». Ante ella se alzaba un castillo. No era de hielo blanco y resplandeciente, sino de un negro como la misma noche polar, pulido hasta un brillo de espejo. En sus facetas se reflejaban débilmente las escasas estrellas, pero no irradiaba luz, sino que parecía absorberla. Del castillo emanaba un frío sepulcral y un silencio absoluto y sin vida. Las enormes puertas estaban cerradas a cal y canto. Comprendiendo que por la fuerza no podría entrar, la muchacha se sentó en el suelo helado junto a las puertas y sacó de su zurrón el primer regalo, la manzana de oro. En aquel reino de oscuridad, su brillo cálido y vivo era como un pequeño sol. Y esa luz no pasó desapercibida. Pronto, las puertas se abrieron con un crujido, y en el umbral apareció la princesa de los troles. Era fea, con una nariz larga y unos ojos pequeños y maliciosos, pero vestía ropas suntuosas. Al ver la manzana, extendió ávidamente las manos hacia ella. «Véndeme este juguete, mendiga», carraspeó. «No lo vendo por oro», respondió la muchacha, «pero te lo daré si me permites pasar una noche en los aposentos del príncipe que vive en este castillo». La princesa, a quien la reina madre destinaba al príncipe como esposo, sonrió con malicia, pero aceptó. Aquella noche la condujeron al dormitorio del príncipe. Él yacía en la cama, tan hermoso como en aquella noche fatídica, pero no respiraba, sino que dormía un sueño profundo e irrompible como el de la muerte. Comprendió que le habían dado una poción para dormir. Pasó toda la noche sentada junto a su cama, llorando y llamándolo por su nombre, contándole su largo viaje.
pero él no despertaba. Al día siguiente cambió el peine de oro por otra noche, y al tercero la rueca de oro. Cada noche la pasaba junto a su cama, y cada noche sus súplicas y lágrimas se ahogaban en el silencio mortal de su sueño. La esperanza casi la había abandonado, pero sus lágrimas no fueron en vano. En el castillo de hielo languidecían también otros prisioneros, capturados por los troles, almas cristianas que servían en la corte. Durante el día, cuando el príncipe despertaba de su letargo, se le acercaban y le contaban en susurros: Alteza, cada noche viene a veros una hermosa doncella. Se sienta junto a vuestra cama y llora amargamente, llamándoos por vuestro nombre. La segunda noche le contaron lo mismo, y entonces el príncipe lo comprendió todo. A la tercera noche, cuando la princesa de los troles le trajo la copa con la poción para dormir, él solo fingió beber, y con cuidado derramó el contenido a su espalda. Se acostó en la cama y se quedó inmóvil, haciéndose el dormido, con el corazón latiéndole en el pecho por la expectación. Cuando la muchacha entró en la habitación, lista para otra noche de vigilia desesperada, y se inclinó sobre él abrió los ojos. Ella gritó de alegría, y las lágrimas brotaron con nueva fuerza, pero ahora eran lágrimas de felicidad. Él le apretó la mano con fuerza. «Eres tú», susurró. «Me has encontrado». En sus miradas estaba todo: la alegría del reencuentro, el perdón y un amor que había resultado más fuerte que todos los hechizos y distancias. Pero no había tiempo para la ternura. «Escucha con atención», dijo el príncipe rápidamente. «Mañana anunciaré a la reina de los troles que estoy dispuesto a casarme, pero mi esposa será solo aquella que pueda lavar las 3 gotas de cera de mi camisa». La miró a los ojos. «Ninguna de ellas podrá hacerlo. Su magia es impotente ante las huellas de tu error, que solo tu arrepentimiento puede borrar. Es nuestra única oportunidad». Al día siguiente, la reina de los troles y su fea hija, anticipando la victoria, se pusieron a lavar la camisa. Pero cuanto más enérgicamente frotaban, más brillantes y oscuras se volvían las 3 manchas de cera, como si se burlaran de su magia impotente. Enfurecida, la reina ordenó que llamaran a la mendiga. «Inténtalo tú, ya que eres tan lista», siseó. La muchacha se acercó y tomó la camisa en sus manos. Apenas sus dedos tocaron la tela, las 3 manchas desaparecieron, derritiéndose como la nieve bajo el sol de primavera. La camisa se volvió más blanca que una nube. Los troles rugieron de furia. Pero en ese mismo instante, el primer rayo del sol de la mañana se filtró por la ventana del castillo negro. La luz, funesta para las criaturas de la oscuridad, golpeó a la reina, a su hija y a toda su corte. Con un estruendo ensordecedor, estallaron como burbujas y se deshicieron en un puñado de polvo gris. El hechizo se rompió. El príncipe y su salvadora liberaron a todos los prisioneros de las mazmorras de hielo. Tomando los incalculables tesoros de los troles, emprendieron un largo viaje de regreso a casa, a su reino. Allí fueron recibidos con júbilo y celebraron una boda tan suntuosa que durante mucho tiempo se cantaron canciones sobre ella.
y todos los que escucharon su historia comprendieron. Es imposible encontrar el camino al castillo que yace al este del sol y al oeste de la luna con mapas. Solo un camino conduce allí, el camino de una voluntad inquebrantable, trazado por un corazón que sabe amar y perdonar.